¿Y qué pasa con los controles? ¿Qué va a pasar con los controles vehiculares, con las distintas restricciones que se han llevado a cabo en nuestra ciudad durante todo el fin de semana que ya se vienen implementando en los últimos días? Estamos en contacto con Guillermo Natali, quien es secretario de Control y Prevención Ciudadana, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Natali? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos Bien. días. Muchas gracias por atendernos, Sí, eso, secretario. hasta ahora. No, por favor. La verdad es que desde que comenzó toda esta situación, yo no voy a decir que estamos las 24 horas trabajando, porque estaría mintiendo, pero créanme que así como estamos todo el tiempo que podemos en casa, nosotros también, más allá de que a veces hay situaciones que nos obligan a salir o a ir hasta el Palacio Municipal para alguna reunión. Seguramente. Pero la verdad es que también todo el tiempo que podemos estamos trabajando, obviamente como todos, preocupados y ocupándonos de las medidas que hay que tomar y tratar de garantizar para ayudar a toda esa gente que, bueno, entre otros a esos que ahí está viendo, ¿no? La gente que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, con los grupos de prevención, los equipos de salud públicos y privados, nuestra policía de la provincia, están haciendo un gran esfuerzo, la verdad, en este caso que tiene que ver con nosotros para que se respete la normativa que está en vigencia, que ya no es una sugerencia, sino que es una imposición de ley de no circular en caso de que no sea una obligación por motivos laborales o en caso de que no sea una necesidad imperiosa y demostrable, ¿no? Natali, el mensaje del presidente ha sido muy claro, lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa, ¿verdad? ¿Van a continuar las restricciones en cuanto a la circulación de los puentes, como se ha visto en los últimos días? Bueno, por ahora sí, y seguramente si hay que aplicar otras medidas también lo haremos, ¿no? Nosotros coincidimos con lo que manifestaba ayer en horas de la noche el presidente de la Nación, y entendemos también que el 90% de los riocuartenses, en nuestro caso, ha comprendido que hay que quedarse en casa y lo está haciendo, y hay posiblemente alrededor de un 10% que sigue circulando. Muchos de ellos están exceptuados, hay 30 ramas de diferentes actividades que cuentan con excepciones. Muchos de esos que vemos circulando por la calle de Río Cuarto están excepcionados y de hecho cuando son parados por los controles y se les solicita la documentación que demuestre que realmente están dentro de los rubros excepcionados, pueden seguir circulando. Y hay un grupo minoritario que, bueno, circula porque o no entiende o no quiere entender o la verdad por ahí no ha alcanzado a comprender todavía la importancia que cumplir con las diferentes medidas suponen para el cuidado de la vida de todos, sí, no solo la propia, sino la del resto también, ¿no? Bueno, y justamente... Así que sí, vamos a seguir trabajando en todos los aspectos y tomando todas las medidas que sean necesarias para garantizar que haya la menor circulación posible. Claro, justamente por eso, a raíz de muchas denuncias que hubo por parte de vecinos que no están cumpliendo la cuarentena, desde el municipio han reforzado los controles en distintos barrios. Eso en los últimos días. También seguirán esos refuerzos, ¿no? Sí, por supuesto, porque no se trata solo de los puentes que atraviesan nuestro Río Cuarto, sino que en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto estamos procediendo, en algunos casos con puntos que podríamos denominar fijos y en otros con puestos rotativos que van circulando y verificando la situación en diferentes sectores. La verdad es que nosotros, la evaluación que hacemos en términos generales es positiva en cuanto a la escasa circulación, si bien hay que decirlo, porque lo sabemos cabalmente, ha habido algún pico de presencia en la calle, por ejemplo, el último viernes, y esto tuvo que ver con que tuvieron allí nuestros abuelos depositados sus se notó la diferencia. Quienes perciben la asignación universal por hijo depositado su bono, creo que de 3.000 pesos, y obviamente que eso generó un movimiento un poco más alto, bastante más alto, no solo en la zona de los cajeros automáticos, donde concurrían a cobrar, sino que una vez salidos con el dinero de los cajeros automáticos, también concurrían a los diferentes comercios a comprar los artículos necesarios, alimentos o medicamentos. Pero bueno, reitero, en líneas generales entendemos que la circulación en la ciudad claramente se ha reducido bastante. Reitero dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, muchos de los que ven circulando tienen excepciones, trabajan o prestan servicios en los rubros que están excepcionados, y si bien hay un sector que sigue sin comprender, sin querer comprender o queriendo hacer el vivo, bueno, sobre eso vamos a trabajar y de hecho lo venimos haciendo. La policía ya lleva alrededor de 80 detenidos en la ciudad de Río Cuarto, ya se han secuestrado más de 30 autos y más de 20 motos también
en los últimos días en la ciudad de Río Cuarto. O sea, sobre aquellos que, reitero, no teniendo la obligación por pertenecer o trabajar en alguna de las ramas exceptuadas, o aquellos que no tienen cómo explicar por qué razón están transitando en la vía pública y esas razones no están dentro de las excepciones, sobre ellos actuamos, por un lado, la policía deteniéndolos o demorándolos. Esto supone que van a tener que enfrentar en el futuro un proceso penal y nosotros secuestrando los vehículos. Natalia, ¿esos vehículos secuestrados siguen en esas condiciones hasta que termine la cuarentena? Por lo menos hasta que termine la cuarentena. Bien. Por lo menos, y después dependerá, en algunos casos dependerá de la decisión que tome la justicia. Claro. Discúlpeme, secretario, cuando es la cuarentena es la extensión, ¿no? Hasta fines de Semana Santa. Bueno, es lo que tenemos ahora. La cuarentena va a durar como mínimo, lo sabemos desde anoche, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, hasta después de Semana Santa. Una consulta tiene que ver, ahí veíamos en el video que estamos mostrando, que hacemos base, la documentación que se expide, que se extiende a través de las excepciones por parte de las empresas y demás. Hoy por hoy desde la Nación se implementa un permiso de circulación a nivel nacional, que hay que tramitarlo a través de Internet. ¿Comienza a regir desde el miércoles aquí también en la ciudad? Sí, seguramente, porque la información que tenemos es que en todo el país va a regir como único instrumento para demostrar que uno tiene una ocupación dentro de alguna de las ramas excepcionadas. Va a ser necesario mostrar ese permiso que, como decís, se consigue a través de Internet y desde el Gobierno Nacional. Nosotros hasta ahora venimos aplicando el sentido común y permitimos que se pueda circular, por ejemplo, o que pueda actuar como documentación válida el permiso que a lo mejor un empresario de alguna de las ramas exceptuadas le otorga al personal que presta servicios en su empresa, pero seguramente a partir del miércoles vamos a tener que aplicar esto, que va a ser una disposición nacional, y entiendo que el único documento válido va a ser la autorización que otorgue nuestro gobierno federal. Secretario, muchísimas gracias por el contacto con Telediario en esta primera edición. Muchas gracias, un gusto para mí como siempre. Hasta luego. Allí pasaba el secretario de Control y Prevención Ciudadana, más de 30 autos, más de 20 motocicletas secuestradas en lo que es los controles vehiculares en la ciudad de Río Cuarto. 80 personas. Y 80 personas detenidas, bueno, con una apertura obviamente de acciones legales. Hay que tener en cuenta que los controles de los puentes y demás va a tener continuidad entonces a lo largo de los próximos días.